Bueno muchachos, cordial saludo. El día de hoy vamos a ver el tema de funciones, no sin antes aclararles que el tema anterior que tenía que ver con relaciones es muy importante que lo tengan claro, porque toda función es una relación, más no toda relación es función. O sea, para cumplir la definición de función tiene que cumplir con unos requisitos. Entonces vamos a iniciar. Dados dos conjuntos A y B, una función f de A en B, eso significa esto, una función f de A en B es una relación que cumple las dos condiciones siguientes. La primera es que todo elemento de A tiene una imagen en B. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un elemento de A que no tiene imagen, entonces decimos que eso no es una función. Y cada elemento de A tiene una y solo una imagen en B. Eso quiere decir que si hay un elemento de A que tenga dos imágenes o más, entonces ya eso tampoco es una función. Sería una relación, pero no una función. Vamos a mirar varios ejemplitos para que quede clara esta definición. Entonces, en el primer ejemplo, recuerden antes de continuar que esto lo deben de tener copiado en el cuaderno. En el primer ejemplo están diciendo, indica cuáles de las siguientes relaciones son funciones de A en B. Miren que todas tres, las que tenemos aquí, son relaciones, pero no todas tres son funciones. Tenemos que revisar los dos conceptos, las dos características importantes de que era una función. La primera característica era que cada elemento de A tenía una imagen en B. Y la segunda característica era que cada elemento de A tiene una y solo una imagen en B. Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, aquí la imagen del 1 es el 1, la imagen del 2 es el 1 también. Hasta el momento vamos bien, pero miren que el 3 no tiene imagen. Como el 3 no tiene imagen, entonces no cumple la primera característica. Luego esta relación no es una función. Es una relación, pero no es una función. Revisemos la segunda. Miren que aquí, por ejemplo, el 1 le corresponde el 1, pero también le corresponde el 2. Entonces, esta relación tampoco es una función. ¿Por qué? Porque al 1 le están correspondiendo dos imágenes. Eso quiere decir que está incumpliendo con la segunda característica de que es una función, que dice que a cada elemento de A le corresponde 1 y solo una imagen en B. Vamos a revisar el tercer ejercicio. El tercer ejercicio tiene que la imagen del 1 es el 2, la imagen del 2 es el 2, la imagen del 3 es el 4, la imagen del 4 es el 4, la imagen del 5 es el 6 y la imagen del 6 es el 6. Esta que tenemos aquí sí es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento de A le corresponde una y solo una imagen en B. Y miren que todos los elementos de A tienen imagen. ¿Qué pensarían ustedes? Que de pronto aquí el 2 es imagen de dos elementos de aquí. No importa. Lo importante es que cada elemento de A tenga solo una imagen en B y que todos los elementos de A tengan imagen. Muy bien, vamos entonces a analizar estos otros dos ejemplitos. Dicen lo siguiente: consideremos la relación R de reales en reales definida por la regla xy más 2y igual a 3. ¿Es R una función? Si no lo es, redefínela para que lo sea. Antes de hacer la explicación de estos dos ejercicios, quisiera con ustedes recordar un poquito cómo analizamos esta situación, cómo la debemos de analizar. Debemos de tener en cuenta de que hay que encontrar el dominio y revisar las dos características importantes que me piden para que sea función. Revisar si a cada elemento del primer conjunto, en este caso si a cada elemento de X le corresponde una imagen en Y y que esa imagen sea única, que no tenga dos imágenes. Por ejemplo, si yo tengo al despejar la Y, tengo que hay una raíz, entonces ahí tengo un problema. ¿Por qué? Porque recuerden que se obtendrían dos imágenes ahí, quedaría más o menos raíz de, entonces por eso tendríamos problemas ahí, ¿cierto? Y si el denominador también queda con Y, entonces ahí puede haber una asíntota, entonces debemos de revisar eso. Vamos avanzando, entonces vamos a hacer la explicación del primer ejercicio. El primer ejercicio es xy más 2y igual a 3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar la Y.
para poder analizar los valores de x. Entonces saco factor común aquí entre estos dos términos, que es la y. Al sacar factor común me queda x más 2 igual a 3. Y por último este x más 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Miren que ahí me encontraría yo con un problema, que es la x está en el denominador. Como la x está en el denominador, entonces tengo que hacer lo de abajo diferente de 0. Recuerden que lo de abajo no puede ser 0. Y el 2 que está positivo pues lo paso negativo. Quedaría que x es diferente de menos 2. Entonces tendría que el dominio serían todos los reales menos el menos 2. ¿Por qué el menos 2? Porque el menos 2 hace que el denominador sea 0. Muy bien, entonces luego la primera condición no se cumple. ¿Cuál era la primera condición, muchachos? La primera condición decía que cada elemento de x tiene una imagen en y. Y resulta que el menos 2 no tiene una imagen en y. Listo, entonces lo otro que nos estaban pidiendo era que la redefiniéramos, o sea que hiciéramos que esta que es una relación, esta que tenemos aquí que sí es una relación, fuera función también. Entonces dice, la segunda condición se cumple ya que la x no hace parte de un radical par. Para que r sea una función debemos definirla así: r de reales menos el menos 2, recuerden que el menos 2 no puede estar, definida por y igual a 3 sobre x más 2. Miren, este y igual a 3x más 2 es este que tenemos aquí. La única condición que le pedimos a esta relación que aquí, a esta, para que sea función, es que no esté el menos 2 ahí. Muy bien, entonces ya resolveríamos con esto el ejercicio 2a. Vamos a resolver el ejercicio 2b. En este ejercicio 2b, un poquitico más complejo, pero noten ustedes qué va a pasar. Si yo despejo la y, entonces tendríamos, estos dos pasarían al otro lado, y este 2 que está de exponente pasa a raíz, más o menos la raíz de 2 menos 3x a la menos 3x. Recuerden que lo de adentro no puede ser negativo, porque si da negativo da un número complejo, entonces yo simplemente digo 2 menos 3x debe ser mayor o igual a 0, o sea positivo. Despejo la x, recuerden que cuando paso a dividir por un negativo cambia el sentido de la desigualdad y me quedaría que x es menor o igual que 2 tercios. Entonces con esta decimos que el dominio serían los desde menos infinito hasta 2 tercios. La primera condición no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque la primera condición para que se cumpla tiene que ser todos los reales. O sea, el dominio aquí me tendría que dar todos los reales. La gráfica iría desde menos infinito hasta 2 tercios. Por eso entonces la primera condición no se cumple. Y notemos esta otra. Como a cada valor de x le corresponden dos valores en y, o sea, cada valor de x tendría dos imágenes, la segunda condición tampoco se cumple. ¿Por qué no se cumple la segunda condición? Miren que aquí, si yo le doy un valor, por ejemplo, a x de 0, entonces quedaría 3 por 0, 0, quedaría raíz de 2. Entonces en la y habrían dos valores, uno positivo y el otro negativo, quedaría más raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces tendría que el 0 tendría dos imágenes en y, raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces por eso la segunda condición no se cumple. ¿Qué tenemos que hacer para que eso sí sea una función? Miren lo que dice. Para que r sea función debemos hacer dos cosas. La primera, hay que definir que la relación quede de este conjunto en reales, o sea, no definirla de reales en reales, sino de este conjunto en los reales, o sea, que todos los elementos, garantizar que todos los elementos que hay aquí tengan imagen en el conjunto Y. Y en segundo lugar, hay que garantizar que el conjunto de llegada tenga una de estas dos opciones. ¿Por qué? Miren, analicemos en la gráfica. Si yo grafico esta relación, la relación quedaría de esta manera, o sea, esta relación que tenemos aquí en este lado, quedaría de esta manera. Miren que si yo trazo una línea vertical, como lo habíamos hecho alguna vez para identificar, o lo vamos a hacer para identificar si una relación es función, miren, una relación es función cuando esa línea vertical no toca la gráfica solamente en un punto.
y miren que aquí la tocó en 2 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es una relación, esta sería una relación, pero no una función. ¿Qué pasa entonces? Si yo tomo alguno de estas dos, o sea, y igual a 2 menos 3x o y igual a menos 2 o menos raíz de 2 menos 3x, tendría solamente este pedazo de la gráfica. Y miren que si yo trazo una recta vertical, entonces la recta cortaría la gráfica solamente en un punto. Entonces esta de aquí sí sería una función. Entonces si yo tomo esta que es positiva o si tomo la de abajo también que es negativa, entonces podría obtener una función. Esas son las dos condiciones que tiene que cumplir este ejercicio para poder ser una función. Bueno, vamos entonces a analizar en la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva viene el análisis que yo les mostré cuando una relación es función en el plano cartesiano. Entonces dice, la gráfica de una relación es función si cualquier recta vertical, ojo con eso, vertical, que se trace corta la gráfica a lo más en un punto. Indiquemos cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Entonces analicemos de a una. Miren, trazo una línea vertical en cualquier parte, vertical, una línea vertical que toque que corte la gráfica, y miren que esa línea vertical en este primer ejercicio corta la gráfica en un solo punto. Entonces por eso esta gráfica de esta función de esta relación es una función. Miremos esta, si yo trazo una línea recta, una línea vertical por aquí, si trazo una línea vertical por aquí, por este lado, la corta en un solo punto, entonces es una función. Aquí no va a ser una función porque miren esta línea que yo estoy trazando en esta parte, toca la gráfica en 3 puntos diferentes. Entonces la tocó en más de un punto. ¿Qué pasa? Eso no es una función. Lo mismo esta que tenemos aquí, porque esta que tenemos aquí la corta en 2 puntos. No es una función. Esta que tenemos aquí es una función. ¿Por qué? Porque la recta vertical la toca en un punto nomás. Entonces es una función. Y por último, esta que tenemos aquí no es función. ¿Y por qué no es función? Porque la toca en infinitos puntos. Entonces no sería una función. Recuerden, después de esta diapositiva, una relación es una función en el plano cartesiano si la recta vertical corta la gráfica en un solo punto.